Como primer punto, pues tenemos justamente un poco de la teoría empleada en la elaboración de toda la metodología experimental, empleada para realmente verificar si la metodología diseñada era o no factible para lograr medir la distancia focal de un espejo convexo relativamente grande. Pues para ello se emplearon un poco de las leyes de óptica física, específicamente un poco de las leyes de óptica geométrica, en la cual consistía pues en el uso de lentes convexos y de un espejo convexo, y a partir de la naturaleza geométrica de los mismos evidenciar eh, una de las propiedades muy importantes de los espejos convexos, que es justamente la distancia focal. Para ello tenemos este primer diagrama en donde es justamente el diagrama de rayos para un lente convexo, en el cual pues se evidencia que este lente convexo debe generar una imagen invertida y de menor tamaño, ¿verdad? Debido a la diferencia entre índices de refracción de un medio, que sería el aire, al, al acrílico, ¿verdad? Que sería el material principal del lente empleado. A su vez, pues a su derecha tenemos el diagrama de rayos para lo que nosotros esperamos ver en el espejo convexo, a modo de que siempre estemos enfocados en emplear rayos paraxiales y no tomar en cuenta la aberración esférica que conlleva el uso de esta superficie esférica, ¿verdad? Asimismo, y siguiendo prácticamente con un poco de la teoría empleada, estas son una de las expresiones importantes que hemos utilizado a lo largo de toda esta metodología experimental, la cual pues justamente evidencia la relación que existe entre el radio de curvatura del espejo que nosotros queremos determinar y su distancia focal. Pues para ello se empleó justamente también la relación existente entre la distancia focal y las distancias respectivas entre el objeto o la fuente de luz hacia la lente, así como de eh, respecto al espejo convexo empleado. Asimismo, y siguiendo prácticamente con un poco de la teoría empleada, estas son una de las expresiones importantes que hemos utilizado a lo largo de toda esta metodología experimental, la cual pues justamente evidencia la relación que existe entre el radio de curvatura del espejo que nosotros queremos determinar. A lo largo de todo el proceso experimental se emplearon diversos materiales, entre ellos está pues el kit de óptica física Pasco, entre ellos pues se usó el lente convexo de 100 milímetros con una distancia focal de 100 milímetros, un espejo convexo con una distancia focal de 50 milímetros, el riel Pasco, una fuente de luz. También se empleó un lente convexo de parqueo, pues era con el cual se buscaba verificar si la metodología diseñada era efectiva o no para calcular la distancia focal del mismo, así como un par de lapiceros Bic. A lo largo de todo el proceso experimental se emplearon diversos materiales, entre ellos está pues el kit de óptica física Pasco, entre ellos pues se usó el lente convexo de 100. Durante todo el proceso experimental se emplearon dos metodologías, una de un método independiente y la otra como un método dependiente, a modo de lograr determinar para ambos casos la distancia focal y emplear como distancia focal experimental aquella dada por el método dependiente. Para el caso del método independiente se buscaba realizar el montaje experimental empleado a través de un pequeño video proporcionado justamente para la elaboración de este parcial, en donde se empleaba una fuente de luz, un lente convexo, una serie de pantallas y un espejo convexo. Eh, el proceso experimental para esta metodología independiente giraba en torno a, primero, generar la imagen eh, real a partir del uso de un lente convexo, anotar la posición en donde se genera esta imagen a partir de la posición en donde pues, se encuentra la pantalla. Posteriormente se ubica entre el lente y la pantalla del primer montaje un espejo convexo y se busca generar una imagen real proporcionada por el espejo convexo. Durante todo este proceso se emplea el riel y el kit de óptica Pasco para emplear rayos paraxiales y así evitar tomar en consideración
eh, las aberraciones esféricas que conlleva, ¿verdad?, el uso de estas superficies reflectoras. Durante todo este proceso se anota, ¿verdad?, tanto la posición de la pantalla como la posición del espejo en donde se genera la imagen real, y sabiendo que la diferencia entre ambos objetos es el radio de curvatura, se procede justamente al cálculo de la distancia focal para un valor teórico. Para el método dependiente se emplea, a diferencia del método anterior, un lente y dos lapiceros en el primer montaje. Esto para tener un lapicero guía, un lapicero estático justamente en el inicio del riel Pasco, ubicado en la marca de los 0 centímetros. Luego ubicar un lente convexo y atrás del lente emplear otro lapicero que va a servir para lograr mover para diferentes distancias y encontrar el fenómeno descrito, en donde se busca que tanto la punta del lapicero 1 ubicado en el extremo 0 del riel Pasco como la punta del segundo lapicero coincida, y se anota respectivamente la segunda posición, ¿verdad?, del lapicero número 2, en donde las puntas coinciden. Posteriormente a haber recopilado la posición para donde se juntan las puntas de los lapiceros, a partir de la inversión de la imagen del lente convexo, se emplea ahora un espejo convexo, en donde se busca, ¿verdad?, que la imagen virtual generada sobre el espejo convexo coincida con la punta del lapicero original. Justamente se logra evidenciar el fenómeno a partir de una fotografía tomada durante todo el proceso experimental, en donde cuando ocurre este fenómeno se anota la posición del espejo y se repite nuevamente el proceso de quitar el espejo, colocar un lapicero y mover el lente para tener diferentes posiciones del espejo, y así también justamente diferentes posiciones de tanto el espejo como el segundo lapicero. Luego, tomando un poco de la teoría, se sabe que la diferencia entre estas posiciones, ¿verdad?, del segundo lapicero con respecto a la del espejo, se da, ¿verdad?, el radio de curvatura, y posteriormente se calcula pues, el radio, perdón, la distancia focal para el espejo convexo Pasco. Esto pues se realiza 7 veces para tener pues un amplio espectro de repeticiones y de mediciones para la distancia focal, para diferentes distancias obtenidas. Dentro de los resultados independientes, pues se logra encontrar que el radio de curvatura para el espejo convexo Pasco es de 9.2 con 0.2 centímetros de incertidumbre. A partir de la relación existente entre la distancia focal y el radio de curvatura, se logra determinar que la distancia focal para este lente es de 4.6 con una incertidumbre de 0.1 centímetros. Y asimismo, pues se anotan, ¿verdad?, las posiciones respectivas del espejo, la pantalla y el lente, a partir de la metodología diseñada para el método independiente. Dentro de los resultados independientes, pues se logra encontrar que el radio de curvatura para el espejo convexo Pasco es de 9. Posteriormente se emplea la metodología dependiente y se logran recopilar 7 datos para los cuales se logra llevar a cabo siempre todos los fenómenos descritos para la metodología dependiente, y se logra encontrar que el valor experimental para la distancia focal del lente Pasco es de 4.3. Debido a la naturaleza de las repeticiones hechas para este método, se emplea como incertidumbre la desviación estándar de todas las mediciones respectivas para la distancia focal, y se logra encontrar que la incertidumbre presentada para el valor experimental de la distancia focal es de 0.4, con una magnitud respectiva de 4.3 a partir de las 7 repeticiones hechas para este método dependiente. Para las conclusiones, una vez finalizado todo el proceso experimental, se logra determinar que con el método independiente se establece una distancia focal para el espejo Pasco de 4.6 con una incertidumbre de 0.1 centímetros. Además de eso, también se calcula el valor experimental con el método diseñado, ¿verdad?, que sería el método dependiente, para la distancia focal
del espejo Pasco con una magnitud de 4.3, con una incertidumbre de 0.4 centímetros, ¿verdad? Eh, Esto, pues, tras realizar 7 repeticiones, en donde, pues, esta magnitud evidencia un porcentaje de error del 6.4% comparado, ¿verdad?, con el valor teórico recopilado y aceptado a partir del método independiente. A su vez, puesto que la finalidad de diseñar todo este proceso experimental giraba en torno a verificar si era o no viable emplear estos métodos para calcular la distancia focal de un espejo de parqueo, ¿verdad? Un espejo convexo relativamente grande. Se logra determinar, ¿verdad?, de que no es viable calcular la distancia focal para este espejo, puesto que debido a los montajes experimentales diseñados, sabemos, ¿verdad?, que el radio de curvatura de este espejo es mucho mayor y por ende, ¿verdad?, las distancias permitidas, ¿verdad?, y trabajadas por el riel Pasco, pues es desproporcionado, ¿verdad?, a el radio de curvatura, ¿verdad?, en donde pues obviamente se evidencia una desproporción en comparación a los elementos del kit de óptica Pasco y por ello pues se concluye, ¿verdad?, que no es bastante factible realizar la medición de la distancia focal para un espejo convexo relativamente grande. Al momento de realizar la experimentación, ¿verdad?, para el espejo convexo grande, se logra evidenciar también, ¿verdad?, que la imagen, por ejemplo, de un lapicero eh, se ve indistinguible, ¿verdad? La imagen virtual se ve indistinguible eh, y por ende, pues no es viable, ¿verdad?, realizar una medición empleando estos métodos.